Buenos días, chicos, ¿cómo están? Días. Esperamos unos minuticos a ver qué otros compañeros se van a conectar a la sesión de hoy y comenzamos la clase. ¿Listo? Listo, profe. Gracias.
Chicos, qué pena, me regalan 2 minutos, ya vamos a comenzar la clase. Buenos días, chicos, qué pena la demora. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Muy bien, profe. Muy bien, muchas gracias. Bueno, chicos, hoy vamos a tener entonces la última sesión. Bueno, la penúltima sesión porque la última es el próximo lunes, pero va a ser pues un taller que desde hoy se los voy a dejar para que lo vayan trabajando. Listo, les voy a compartir entonces la pantalla y les pido por favor me colaboren en cuanto la estén viendo. ¿Sí? Listo. Allí están viendo la pantalla. Sí. Bueno, chicos, vamos a hacer un recuento. Hoy vamos a mirar entonces cómo seleccionar y organizar el reporte de la información después de realizar la búsqueda, ¿sí? Entonces, les recuerdo en dónde íbamos realizando los pasos para una revisión sistemática de literatura, en donde habíamos definido 2 fases. La primera fase era la fase de búsqueda que contemplaba la definición del alcance y el protocolo, la búsqueda integral de la literatura, la selección y evaluación de los estudios y la fase de revisión crítica, que es donde vamos a hacer toda la parte de análisis, extracción, síntesis y cómo reportar esa información que hemos estudiado, ¿sí? Entonces, primero que todo, en este momento hemos indagado y hemos estudiado la definición de alcance y protocolo para una revisión y hemos mirado varias y hemos explorado varias formas de realizar esas búsquedas de literatura en diferentes bases de datos, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, cuando nosotros realizamos una búsqueda, y las referencias de una sola búsqueda o de los documentos usados para preparar ese trabajo que estamos haciendo son un material que nos pueden servir tanto para esa investigación que estamos haciendo actualmente como para, nos puede ser útil también para trabajos en un futuro, ¿cierto? Si pensamos, por ejemplo, en toda la documentación que vamos manejando en los diferentes trabajos y asignaturas, nosotros nos ponemos a pensar cómo podemos encontrar después del tiempo esas referencias o esa documentación que hemos manejado, cómo aprovechar para un trabajo documentos que sé que he investigado anteriormente y me pueden servir para un trabajo que esté desarrollando, ¿cierto? Nosotros podemos construir herramientas que nos sirvan como para tener un control, como por ejemplo una hoja de cálculo, una base de datos de todos esos documentos que hemos encontrado cuando hacemos esa revisión de literatura. Pero eso es algo muy complejo, ¿cierto? Y muy limitado. Y por eso tenemos ayuda de los gestores bibliográficos.
Eh, si queremos trabajar de una forma más sistemática y ordenada, aprovechando las funciones o las prestaciones avanzadas que nos da la tecnología, debemos entonces tomar como en cuenta esta herramienta que son los gestores bibliográficos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es un gestor bibliográfico? Es un servicio, un sistema informático o un software que nos permite capturar, archivar, almacenar, gestionar, organizar todas esas referencias y esos documentos que encontramos, ¿sí? Nos ayuda a editar bibliografía y textos con citas y referencias en múltiples estilos, ¿sí? Esos gestores lo hacen a partir de estándares y protocolos internacionales. Algunos de ellos, por ejemplo, son IEEE, que es muy usado en las ingenierías, Vancouver, que es muy usado en salud, las normas APA, que son más utilizadas en ciencias sociales y en otras disciplinas, ¿sí? También existe Chicago. Bueno, hay múltiples estándares internacionales que nos regulan o nos dan esos parámetros de cómo referenciar, ¿cierto? Porque todas las revistas y todas las delimitaciones para nosotros hacer algún tipo de publicación son diferentes. Entonces, esos gestores bibliográficos nos van a ayudar mucho casi que con hacer un clic cambiar de un sistema, de un estándar internacional a otro estándar, ¿cierto? Entonces, por eso es muy funcional estos gestores bibliográficos. Estos gestores entonces nos ayudan a compartir información, nos facilita tener una base de datos, digámoslo personal, aunque también la podemos compartir, con nuestra propia documentación. Y sobre esa base de datos nos proporciona diversas funciones, ¿cierto? Es como ir construyendo nuestro propio sistema de información científica. Entonces, los gestores se pueden ver como un destino de exportación de esos resultados de los buscadores o de las bases de datos cuando hacemos una búsqueda de información o de literatura, ¿cierto? En general, entonces, algunas de las funciones que tienen estos gestores bibliográficos es integrar automáticamente las referencias desde las bases de datos, editar, clasificar, ordenar, gestionar todas esas referencias. También nos permiten guardar textos completos y archivos asociados a esas referencias, ¿sí? Nos permiten también compartir información con otras personas y crear grupos. Eso es muy importante porque podemos crear grupos con nuestros tutores, nuestros profesores, nuestros compañeros de equipo, que estemos trabajando un tema particular y que podamos crear un grupo en el que guardamos información de literatura, de un tema específico que estemos trabajando y que nos pueda servir a todos, ¿cierto? Nos ayuda a generar bibliografías a partir de grupos de referencias, a editar esos textos eh, redactados en Word con las citas y con las referencias, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante con un ejercicio práctico, con uno de estos gestores, para hacerlo más práctico, ¿sí? Eh, Nos ayuda entonces a producir esa bibliografía, esas citas y esas referencias en todos esos estándares y protocolos internacionales, en todos esos estilos bibliográficos, ¿cierto? Entonces, algunos de los más conocidos son, por ejemplo, Zotero, Mendeley, EndNote. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, EndNote tiene un servicio en línea. Los contenidos de este gestor bibliográfico están en la nube. Son utilizables desde cualquier sitio, siempre y cuando tengamos internet, ¿cierto? Este gestor importa las referencias y los documentos de cientos de fuentes electrónicas, ¿sí? Nos permite también editar esos textos con citas y referencias, así como generar también bibliografías en diferentes estilos. Se pueden compartir referencias y documentos con colegas y grupos, ¿sí?
Zotero, por ejemplo, es un gestor bibliográfico que funciona mediante un software que se instala en el computador, ¿sí? Y se puede ejecutar también en otros dispositivos, sincronizándose con un servicio en línea. Este Zotero es un programa que es gratuito de software libre. Hay algunos de estos gestores bibliográficos que si bien tienen una aplicación gratuita, hay otras que son premium o más avanzadas que tienen un costo para tener otras funcionalidades, ¿sí? Pero la mayoría tienen como sus versiones que son gratuitas que nos pueden ayudar para gestionar, pues como parte general de toda esa documentación que nos puede ser de gran utilidad. Con Zotero, por ejemplo, se pueden capturar referencias de cualquier página web, organizar los datos, los documentos y hacer las citas y la bibliografía y colaborar con otras personas, ¿cierto? Algo muy similar hace Mendeley. Mendeley, por ejemplo, es un gestor de referencias y funciona también como una red social académica que opera también mediante un software que se puede instalar en el computador o en un dispositivo móvil y que también se sincroniza, así como Zotero, con un servicio en línea, ¿sí? La versión normal de Mendeley, por ejemplo, es gratuita, pero tiene otras versiones institucionales que tienen un pago, ¿cierto? Que tiene otras funciones pues mucho más avanzadas. Permite entonces incorporar referencias, archivar los documentos. Si nosotros encontramos los documentos en la web, los podemos guardar. Si los tenemos en nuestro computador, también lo podemos guardar. Podemos generar bibliografías, editar textos, compartir en grupos, acceder desde instalaciones con softwares. Sí, entonces, todos estos gestores bibliográficos nos van a ayudar a tener más organizada la información y la documentación que encontremos en nuestras búsquedas, ¿sí? Y de allí podemos partir a hacer el análisis, esa síntesis de los resultados de una manera de pronto un poco más práctica y más amigable porque vamos a tener la información, digamos, más organizada para nosotros poder encontrar lo que ha sido más relevante durante la investigación, ¿sí? Entonces, vamos a ver más detalladamente las funcionalidades de Mendeley. ¿Para qué nos sirve? Mendeley, aparte de ser un gestor de bibliografías, también nos sirve como un lector de PDF, ¿cierto? Como un sistema para almacenar y organizar documentos. Es un buscador de información científica y una red social académica. Mendeley es un gestor bibliográfico que realmente tiene muchas funcionalidades y eh, y nos ayuda a compartir la información, ¿cierto? Solamente nos tenemos que registrar para utilizarla. Entonces, dentro de sus múltiples funcionalidades, por ejemplo, como gestor bibliográfico, eh, exporta e importa ficheros bibliográficos de otros software, como Zotero, o sea, se pueden traer también a Mendeley bases de datos o referencias que ya tengamos guardadas en otro gestor bibliográfico, ¿sí? Asimismo, exporta e importa las referencias que Mendeley tenga en un archivo formato RIGS que nos sirve también para importarlo en otros gestores bibliográficos. Entonces, mire que es muy amigable. Nosotros nos podemos casar con uno de ellos, pero tiene sus funcionalidades para poder manejar esos datos, esos metadatos y poderlos trasladar de un gestor a otro, ¿sí? Se puede abrir directamente en Mendeley archivos de PDFs, ¿sí? Que tenemos en nuestro computador sin necesidad de utilizar otra aplicación o sin necesidad de abrir la misma aplicación de PDF. Una vez que los podemos marcar y anotar lo que queramos, sin necesidad pues de abrir ese PDF, nosotros podemos hacer comentarios, podemos subrayar, ya lo vamos a ver en la práctica.
Con Mendeley, por ejemplo, se pueden crear carpetas, directorios y así se pueden ordenar los artículos o las referencias y se puede encontrar fácilmente la información que necesitamos, ¿sí? Porque Mendeley nos ayuda también dentro de su aplicación a buscar los términos en los datos de los documentos y en el texto completo que guarda Mendeley en PDF, ¿cierto? Hay diferentes maneras de guardar también la información. Puede ser solo la referencia o si tenemos también el documento, nos guarda tanto la referencia como el documento. ¿Sí? Mendeley, por ejemplo, como una red social, a través de los grupos que nosotros mismos podemos crear, nos sirve para compartir y comentar esas referencias bibliográficas, compartir comentarios, ideas, documentos dentro de esa misma red. Vamos entonces a hacer una práctica con Mendeley, ¿sí? Entonces, para descargarlo debemos ingresar a la página de mendeley.com, ¿sí? Básicamente nosotros para tener todas las funcionalidades que son gratuitas con Mendeley, tenemos que hacer 4 pasos, ¿cierto? Primero, debemos crear una cuenta en Mendeley para poder guardar toda la información en nuestra cuenta, ¿sí? Descargar el Mendeley para el escritorio de nuestro computador, sea pues Windows, sea Mac, tiene múltiples compatibilidades. También debemos descargar el Mendeley Web para poder guardar desde la web los archivos o los documentos que necesitemos guardar. Y además debemos hacer la instalación para que nos funcione en el Word cuando vayamos a hacer una cita o la referencia, ¿sí? Entonces ya mismo vamos a ver cómo lo vamos a hacer, ¿cierto? Entonces vamos a ir a la página de Mendeley. Entonces esa es la página inicial de Mendeley, ¿cierto? Acá yo ya estoy logueada porque tengo pues la cuenta, pero si no tienen la cuenta, vamos a cerrar sesión para que lo vean cómo aparece inicialmente, ¿cierto? Ay, Dios. Bueno, entonces esta es la página inicial que nos aparece con Mendeley, ¿sí? Entonces acá nos dice ingresar o crear una cuenta, ¿cierto? O descargar, que ahorita vamos a hacer el paso de descargar. Entonces, primero vamos a crear una cuenta, ¿sí? Entonces él nos va a pedir un correo electrónico y le vamos a dar continuar, ¿sí? Acá me aparece pues el inicio de sesión porque ya tengo la cuenta creada, pero cuando no la tienen y van a crear la cuenta, entonces le dan el correo electrónico, le dan en continuar, allí les va a pedir el nombre y la contraseña, y ya van a poder ingresar. Él les manda un correo electrónico para verificar sus datos y desde allí le dan clic a un enlace que les envía y les queda la cuenta creada, ¿cierto? Ya es opcional si ustedes quieren mantener o no iniciada la sesión. Y se inicia la sesión. Puede, ay, bueno, por acá tenemos un error, vean, me salí y vamos nuevamente a ingresar. Bueno, entonces ya después de ustedes haber realizado este paso y después de haber iniciado sesión, él les va a aparecer esta pantalla, ¿cierto? Entonces, para poder, ustedes pueden personalizar la cuenta ya que funciona como una red social, ¿cierto? Para nosotros descargar, vamos a empezar a hacer los pasos para descargar el Mendeley para el escritorio. Van a ver que acá aparece ya el nombre de ustedes cuando se loguean, ¿sí?
Y acá en esta flechita va a aparecer la opción de descargar Mendeley, ¿sí? Entonces le vamos a dar clic sobre él, vamos a darle descargar Mendeley para Windows. Acá miren que les aparecen las otras opciones, Linux y Mac, y le vamos a dar descargar Mendeley para Windows. Él les va a abrir este archivo para ejecutar, simplemente le dan clic, lo ejecutan, y allí ya les debe quedar entonces instalado el Mendeley en sus computadores, ¿cierto? Este Mendeley Desktop. Bueno, entonces esta es la ventana inicial que abre Mendeley. Él para ingresar les pide nuevamente el correo y la contraseña. Aquí pues ya aparecen datos de los que yo tengo para, he guardado, ¿cierto? Entonces él le da la bienvenida, les aparece una ventana de ingreso con el correo y la contraseña. Si no han creado la cuenta antes de descargar el Mendeley, él cuando abren el Mendeley desde el escritorio, les da la opción de registrarse, ¿sí? Si no se ha creado la cuenta. Entonces le dan en registrar y escogen allí el correo, la contraseña, el perfil. Él también les pide un perfil en donde pueden poner si son profesores, estudiantes, etcétera, y cuáles son sus áreas de interés, ¿sí? Seguido, entonces acá ya tenemos descargado el Mendeley del escritorio y seguido vamos a hacer la descarga del Mendeley Web Importer. Esta descarga es muy importante para activar el Mendeley desde la web. Ya les voy a mostrar entonces cómo y por qué, ¿cierto? Entonces vamos a buscar Mendeley Web Importer, que es el segundo paso. Y miren que acá les va a dar la opción de obtener Web Importer para Chrome, ¿cierto? Le vamos a dar clic sobre él. Y miren que él acá me aparece, bueno, eliminar de Chrome, porque yo ya lo tengo instalado acá como una extensión de Chrome, ¿sí? Pero en el caso de que no lo tengan instalado, acá en este recuadro les debe aparecer instalar o agregar extensión de Chrome, ¿sí? Y posterior a eso les debe aparecer entonces esta extensión acá en la barra superior. ¿Listo? Y finalmente, para poder tener todas las funcionalidades completas, vamos desde el Mendeley del escritorio a instalarlo para que nos aparezca en Word. Cuando vayamos a hacer eso, tenemos que verificar que no tengamos ninguna ventana abierta. Entonces vamos a cerrar todas las ventanas de Word. Y ahora sí vamos a hacer el procedimiento para que nos aparezca en las referencias. Cuando vamos a hacer las citaciones en Word, nos aparezca el Mendeley, ¿sí? Entonces, nos vamos por herramientas y le vamos a dar instalar plugin. Acá a mí me aparece la opción de desinstalarlo porque yo ya lo tengo instalado en Word, ¿cierto? Pero a ustedes les debe aparecer instalar MS Word plugin. ¿Listo? Cuando ustedes lo instalan, les debe aparecer en Word así. Entonces, vamos a abrir un archivo de Word. Y acá en las referencias, por ejemplo, miren que nos aparece toda la opción de Mendeley. ¿Sí? Estas son todas las opciones y como la ventana para utilizar el Mendeley desde Word, ¿cierto? Entonces acá nos aparece la opción de insertar citaciones, de insertar la bibliografía, de abrir Mendeley e irnos hasta la aplicación de Mendeley que tenemos ya descargada en el escritorio, el estilo en que yo quiero citar o que necesito realizar todas las citas y la referenciación de un artículo. Entonces, mire que él me presenta múltiples opciones, ¿sí?
y allí escogemos la que necesitamos para hacer determinado artículo o lo que estemos trabajando. Listo, entonces, después de hacer las 3 instalaciones y después de crear nuestra cuenta, vamos a mirar entonces cuáles son esos componentes de Mendeley, cómo podemos cargar los documentos, la revisión de los documentos cargados, lectura de documentos, el manejo en Word. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con los componentes de Mendeley. Entonces, básicamente, esta es la ventana de Mendeley. Tenemos acá la barra de herramientas, tenemos en este lado izquierdo una serie de carpetas que nosotros podemos ir creando, en donde vamos guardando la información, la podemos clasificar y guardar allí. Acá sí es muy sencillo crear carpetas o crear grupos, como les comentaba ahorita, para compartir esa información que necesitamos tener con otras personas, ¿sí? Acá podemos ver todos los documentos, los que recientemente he adicionado, los que recientemente he leído, cuáles son mis favoritos, porque también puedo marcar como favoritos. Y también tenemos la opción de buscar por nombre, ¿cierto? Si ya tenemos en la mente el nombre de algún documento, lo podemos buscar. Acá en la parte central es el área de los artículos, en donde nos presenta la información o los metadatos de cada uno de esos artículos que hemos ingresado a Mendeley desde la web, desde el computador o manualmente, ¿sí? Que ya lo vamos a ver cómo se hace. Entonces nos aparece la información de los autores. Es acá, por ejemplo, en esta columna nos aparece si está el documento en PDF y lo podemos visualizar. Sí, por ejemplo, mire, los podemos ordenar dando clic sobre los primeros nombres de las barras, de la barra inicial, para mirar, por ejemplo, los más actuales, si lo quiero organizar por años, si lo quiero organizar por los que tengan archivos en PDF o tengan los archivos agregados también y guardados en Mendeley, por el título, por los autores, etcétera, ¿cierto? Y acá en la parte derecha, si yo me paro sobre uno de ellos, puedo ver toda la información, ¿sí? ¿Para qué me ayuda a mirar? Vamos a mirar primero cómo hago para yo agregar documentos acá. Hay varias formas. Primero, podemos irnos por acá en esta carpetica, en donde tiene como una hojita con un más que dice adicionar. Le podemos dar en esta flechita y podemos decirle adicionar entrando manualmente. Entonces, si yo, por ejemplo, no tengo un libro físico que quiero ingresar acá para que él me lleve la referencia a la cita, cuando yo esté escribiendo algo acerca de ese documento o libro que tenga físico, yo puedo ingresar acá los datos, ¿cierto? ¿Qué tipo de documento es? ¿Quiénes son los autores? La revista, el año, el volumen, las páginas, ¿cierto? El abstract. O sea, yo puedo ingresar absolutamente toda la información y le doy guardar, ¿cierto? Esa es la manera manual de hacerlo, cuando no tengamos de pronto o no encontremos esa referencia o esos metadatos en alguna base de datos o en la web, ¿sí? Entonces ahí le damos guardar y nos aparece. Hay otra opción desde acá que nos dice que podemos importar documentos. ¿Cómo podemos importar documentos? Miren en los formatos que tenemos. Mire que me dice que puedo traerme documentos desde Zotero, desde Note, que son otros gestores bibliográficos. Asimismo me dice que puedo traerlo en este formato BibTeX y en RIS. Puedo también traerlo desde acá, buscando, por ejemplo, en el mismo computador, ¿cierto? Entonces, miren que es muy amigable la plataforma, el gestor, para nosotros incluir
o agregar archivos, ¿cierto? Entonces miren que en la opción de adicionar un documento, yo puedo venir al computador y buscar, por ejemplo, algún documento y le vamos a dar abrir, ¿cierto? Entonces mire que él me lo trae, vamos a poner acá los que recientemente, vamos a sincronizar para que nos muestre cuáles son, bueno, ahorita no me aparecen, pero entonces vamos a organizarlo, vamos a ver qué pasó acá. Le vamos a dar a adicionar y vamos a buscar un artículo. Vamos a buscar uno que tenga por acá. Vamos a buscar cualquier artículo. Ejemplo este de Dialnet, ¿cierto? Entonces mire que él automáticamente me trae la información de el autor, el título, el año, me trae todos los metadatos, ¿sí? Y lo puedo traer desde un documento que yo ya tenga descargado, sin necesidad de irlo a buscar en la web, ¿cierto? La otra forma de ingresar documentos es desde la web. Entonces, vamos a ingresar a las bases de datos y vamos a buscar algún documento para ingresarlo al Mendeley, ¿sí? Vamos a consultar, vamos a ingresar. Bueno, busquemos una. Vamos a hacer una búsqueda. Bueno, está un poco lento el internet. Bueno, vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a buscar en Google Académico algún documento, ¿cierto? Entonces vámonos a Google Scholar y vamos a buscar, deserción universitaria. Entonces vamos a ver este artículo de esta revista. ¿Yo cómo hago para guardar un artículo desde la web? Miren que yo lo abrí desde Google Scholar y para eso nosotros agregamos esta extensión, ¿cierto? Entonces, dando clic sobre Mendeley Web Importer, cuando tengo abierto el archivo que necesito, le doy acá y él me va a traer la opción, bueno, primero debemos iniciar sesión, ¿cierto? Vamos a iniciar sesión acá. Y él me va a traer la opción de añadir este documento en mi biblioteca, ¿cierto? Es muy importante iniciar sesión con el correo electrónico que creó la cuenta, con el que abrió el escritorio, utilizar siempre el mismo correo electrónico, la misma contraseña de la cuenta para que cuando usted agregue algún artículo desde acá, obviamente le vaya a aparecer en el Mendeley del escritorio, ¿sí? Entonces acá se señala, pues por defecto él señala el artículo, me dice que está en PDF y le da añadir, ¿sí? Entonces él lo añade a nuestro Mendeley. Entonces por eso es importante también tener esta extensión para yo poder agregar documentos que necesite desde la web, ¿sí? Entonces, para yo encontrar este documento allí, ¿qué puedo hacer? Entonces, vamos a mirar, vamos al Mendeley y le vamos a dar sincronizar. ¿Para qué? Para que él me refresque los datos y me traiga lo que yo acabo de adicionar
en internet, en la web, ¿sí? Cuando yo agrego de pronto un documento en el que no me aparecen autores, pero yo sé cuál es el autor, o tengo el documento por ejemplo, miren acá, este que acabamos de agregar me dice que el título es Sistemas de Información Científica, pero ese no es el título, ¿cierto? Entonces miren que yo puedo, con esta parte derecha que hay en la ventana de Mendeley, puedo modificar todos los datos, ¿sí? Entonces, yo por ejemplo veo que acá el título de este artículo es Elementos para la comprensión del fenómeno de la deserción universitaria en Colombia, ¿cierto? Más allá de las mediciones. Entonces miren que yo puedo irme a Mendeley y mire que acá me aparece otro título, entonces yo lo puedo modificar y decirle que estos son los detalles correctos. Entonces mire que él automáticamente me lo modifica y me lo actualiza, ¿sí? Entonces puedo hacer lo mismo en caso de que el año no esté o esté incorrecto, las páginas, los autores, ¿sí? Ahora, ¿yo cómo puedo ver la información? Yo le puedo dar doble clic sobre la librería a el PDF y él me va a abrir el artículo en PDF. ¿Yo qué puedo hacer con este artículo? Yo acá puedo subrayar, puedo agregar comentarios, ¿sí? Miren que es muy sencillo. Con clic derecho puedes hacer muchas funciones. Puedes copiar la información, ¿sí? Por ejemplo, voy a utilizar un apartado. Voy a asumir que parafraseé algo, ¿cierto? Entonces le vamos a dar acá en copiar y nos vamos a ir para Word para hacer ya la prueba, la práctica de cómo vamos a citar, ¿cierto? Entonces supongamos que yo voy a decir que este autor dijo esto, ¿cierto? Voy a asumir que lo parafraseé, ¿sí? Porque si es textual, pues lo debemos poner entre comillas. Si es más de 40 palabras, entonces debe ir en un párrafo aparte. Ya todas esas normas las debemos tener en cuenta. Pero para la citación, que es lo que nos interesa ahorita, tenemos dos opciones. Entonces, si yo voy a hablar primero, voy a parafrasear algo y voy a citar al final para decir quién lo dijo, o lo puedo hacer al principio. Entonces, vamos a mirar cómo se llaman estos autores para traerlo rápido. Díaz, Barragán, Garzón, Patiño, listo. Entonces, le vamos a dar acá en insertar citación y vamos a buscar, puedo buscar por el título, por el año o por los autores, ¿cierto? O bien me puedo ir a Mendeley y buscar el artículo del cual estoy sacando ese apartado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá vamos a buscar a Díaz, Barragán. Entonces, mire que él acá me trae ese artículo. Entonces, lo selecciono y le doy OK, ¿sí? Entonces, mire que él automáticamente me trae la citación. En caso tal de que yo vaya a decir, según este autor, según Díaz y Garzón, yo tengo que ingresar la cita ahí. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a dar insertar citación, Díaz, Barragán, por ejemplo. Lo vamos a seleccionar y cuando yo voy a hacer este tipo de citación, en el que, miren, si yo le doy OK, él acá me va a traer la cita como si fuera al final, ¿cierto? Que va en esta forma, dentro del paréntesis, los apellidos, coma, seguido del año, ¿cierto? Pero yo acá necesito, es decirlo de esta manera, porque así se cita cuando vamos a empezar a hablar de un autor, según este autor, ¿cierto? Entonces yo puedo hacerlo de dos formas. Ingreso la cita completa y elimino sus apellidos, ¿sí? Y miren que la acá me va a tener, igual me va a dejar la cita. Se los voy a demostrar. Entonces,
Cuando yo lo borro, mire que él me aparece esta ventanita en donde dice mantener la edición manual, entonces yo le digo que sí, ¿cierto? Entonces él acá me va a mantener la cita, y él sabe que este 2003 es de estos autores, ¿cierto? Otra manera de hacerlo es de la siguiente manera. Yo me paro sobre la cita y le doy a editar citación. Cuando le doy acá a editar citación, me paro sobre la cita que me traje de Mendeley y le vamos a dar suprimir los autores. ¿Mantener la edición? Sí. Entonces mire que él acá me va a traer únicamente el 2013. Ahora, para yo agregar las referencias, simplemente le vamos a dar insertar bibliografía. Y miren que él acá me trae la información de la bibliografía. Entonces miren que es una herramienta muy interesante que nos puede ayudar a organizar los documentos, y al momento de nosotros escribir nos va a evitar el desgaste de mucho tiempo cuando necesitamos hacer esas citaciones y esas referencias. ¿Listo? Bueno, ahora bien, después de hacer esa búsqueda, después de organizar la información en alguno de esos gestores bibliográficos, nosotros vamos a pasar a hacer esa selección y esa evaluación de los estudios, ¿sí? En la fase de la selección, por ejemplo, de selección y evaluación, consiste en evaluar los estudios para su inclusión en la revisión con una valoración crítica de los estudios seleccionados, ¿sí? Recuerden que nosotros hemos visto anteriormente cómo hacer esas evaluaciones críticas, cómo plantearnos esos criterios para hacer esa revisión de manera crítica en el buen sentido de la palabra, ¿sí? Después de recopilar los datos en la búsqueda de información, se procede entonces a definir esos criterios para seleccionar cuáles de esos estudios se deben incluir y cuáles se deben excluir, ¿sí? Los registros bibliográficos que pueden ser potencialmente relevantes se deben someter a un proceso de selección en 2 pasos. Esto nos permite seleccionar o descartar artículos del resultado de la búsqueda, ¿sí? El primer paso de este consiste entonces en una selección preliminar. A partir de la revisión del título del documento y del resumen, para seleccionar aquellos que hacen una medición explícita a nuestro estudio, ¿sí? Si nosotros vemos con el título y con el resumen que es pertinente para la investigación que estemos desarrollando, entonces ese es un primer filtro, ¿sí? Después de ese primer filtro, de esa selección preliminar, los documentos que quedan seleccionados se someten a una selección detallada que consiste ya en descargar el documento y hacer una revisión rápida del texto a ver si este tiene elementos de interés para nuestra investigación. ¿Con base en qué? En esa lectura preliminar del texto completo, de los documentos referenciados en esos registros bibliográficos que seleccionamos en el primer paso, en la selección preliminar, ¿sí? Este paso nos implica entonces la recopilación de los documentos utilizando la base de datos, y para eso también es muy importante estos gestores bibliográficos, porque allí es donde podemos ir consignando la información y los documentos o las referencias que vamos a utilizar en nuestra revisión, ¿sí? La revisión rápida de ese texto completo se debe enfocar en identificar si se hace mención directa sobre los elementos que nos interesan a nosotros para la revisión sistemática de literatura, ¿sí? Por ejemplo, pueden ser los objetivos, la metodología, una característica particular que estemos indagando, que estemos investigando, ¿sí? Con ese segundo paso de selección se obtienen los documentos más relevantes. Mientras miren que vamos filtrando y cada vez vamos quedando con menos documentos porque vamos descartando y vamos seleccionando los que van cumpliendo esos criterios que nos vamos trazando, que nos vamos planteando, ¿sí?
Ambas selecciones se apoyan desde ese planteamiento de preguntas como una guía para saber si un estudio es relevante o irrelevante, si tiene o no tiene elementos de interés para nuestra investigación. Finalmente, los estudios que queden seleccionados pasan entonces a ese proceso de evaluación. Es muy importante que durante todo el proceso se describa la justificación del por qué se descartan algunos estudios y esa justificación debe ser muy clara, o sea, es muy importante, como les había dicho anteriormente, dejar explícito todo el procedimiento y el porqué del sí o del no, el porqué de incluir o no incluir, ¿cierto? Dejarlo explícitamente y muy detallado. Para eso nosotros nos tenemos que preguntar qué tan relevante es el estudio para lo que buscamos entender o decir, qué tan representativo es eso de la población que nosotros estamos estudiando, qué tan confiable y qué bien fundamentado teóricamente o empíricamente está ese estudio, ¿sí? Los documentos seleccionados entonces deben ser evaluados de acuerdo con los criterios establecidos para asegurar su calidad, ¿sí? Y para asegurar que sea pertinente con la revisión sistemática. Este proceso consiste en 3 pasos, ¿sí? El primero es construir esos criterios de calidad que nos permitan identificar cuáles de esos estudios son importantes en términos de calidad y pertinencia, ¿sí? Algunos criterios como ejemplo pueden ser la relevancia del contenido para dar respuesta a las preguntas de interés, por ejemplo, la claridad en el objetivo de la investigación, que haya una descripción adecuada del contexto en el cual se desarrolló esa investigación, que haya claridad y rigor en el diseño metodológico de la investigación, que haya rigor científico en ese análisis de datos. Esos ejemplos, esos criterios que les acabo de mencionar, cubren básicamente 3 aspectos que son totalmente relevantes al momento de hacer la evaluación, que son el rigor, la credibilidad y la relevancia. ¿Sí? La evaluación, bueno, ya siguiendo a los otros pasos, esta evaluación de calidad implica también una etapa, que es la segunda, de lectura del texto completo de los documentos que seleccionamos y la clasificación del cumplimiento o incumplimiento de los criterios de calidad definidos. Con esta evaluación se llega entonces a un conjunto de documentos que son los que nos sirven finalmente como esas fuentes de datos para la revisión sistemática de literatura, ¿sí? Se recomienda entonces presentar un resumen cuantitativo del proceso de búsqueda, la selección y la evaluación. Por ejemplo, miren esta tabla en donde vamos documentando, vamos dejando plasmado cómo hemos llevado a cabo ese proceso. Ese es el rigor metodológico, en donde yo digo, bueno, yo he realizado estas fases, ¿sí? Primero hice una búsqueda, esa búsqueda me arrojó 87 resultados, 87 documentos, artículos, papers de conferencia, libros, capítulos de libros, etcétera. De allí yo hice una selección preliminar. ¿Cómo hice la selección preliminar? Con título, resumen. Me quedaron 64 documentos que creo que son pertinentes para mi investigación. Posteriormente hice la selección detallada. Después de hacer esa selección detallada, me quedaron 48 documentos. Entonces miren que se van haciendo filtros y vamos quedando con menos documentos que cumplen con todas esas expectativas y esos criterios que nosotros necesitamos para nuestra investigación. Y realizamos la evaluación de calidad. Entonces, cuando hacemos esa clasificación y esa evaluación, nos quedaron 40 documentos. Entonces, miren que es ir haciendo esos filtros para mirar cuáles son los documentos que finalmente vamos a leer completos, detalladamente, que nos van a servir para hacer esa revisión a profundidad, ¿cierto? Teniendo en cuenta esos principales aspectos de calidad, rigor, credibilidad y relevancia,
se plantean algunas preguntas que nos apoyan esa evaluación, como unos criterios bases que cubren esos aspectos principales, ¿cierto? Por ejemplo, se da una explicación explícita del marco teórico, existe una declaración de los objetivos de la pregunta de investigación, cómo se eligió la muestra, una descripción clara de los métodos del análisis de datos, fueron apropiados, cómo se interpretan esos datos encontrados, ¿sí? Es dependiendo de los criterios que usted necesite identificar o lo que usted necesite extraer de esos estudios, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo. Para nosotros hacer una evaluación y una selección nos podemos ayudar de tablas, ¿sí? Que es una forma muy visual y muy fácil para nosotros luego ir a mirar la información y es mucho más transparente de pronto para el lector mirar cómo se hizo ese procedimiento de selección de los documentos que se incluyeron en la investigación, ¿sí? Entonces acá hay un ejemplo en el que tenemos ciertos elementos a considerar y tenemos una clasificación, ¿cierto? En el que si no está esa contribución o esa teoría o esa metodología o esos datos que necesitamos, pues el artículo no proporciona la suficiente información para evaluarlo, ¿sí? Si cumple a cabalidad o en qué nivel está, ¿cierto? Ya depende de cada uno y depende de cada estudio los criterios y los niveles que nosotros propongamos para decir, bueno, si un estudio está todo en nivel alto, lo voy a incluir. O si está todo en nivel bajo, lo voy a excluir, ¿cierto? Entonces, mire que hay diferentes formas de establecer esos criterios para decir que voy a incluir o voy a excluir algún tipo de, de documento, pues algún estudio que hayan encontrado en la búsqueda y lo vaya a tener en cuenta o no lo vaya a tomar en cuenta, ¿sí? Bueno, el paso siguiente dentro de esa revisión sistemática de literatura es realizar el análisis y la extracción de los datos. En cuanto a análisis, nos referimos a ese trabajo de desglosar sistemáticamente algo en sus partes, ¿sí? Y describiendo cómo se relacionan cada uno de ellos. El objetivo entonces del análisis es extraer esas ideas, esas teorías, esos conceptos claves, esos argumentos y esos supuestos metodológicos de la literatura, ¿sí? En cuanto a la extracción, se debe tener en cuenta para esa extracción de datos o metadatos obtenidos de los registros bibliográficos, por ejemplo, la información de citas. ¿Cuál es la información de citas? Los títulos, el autor, los detalles de la publicación, la revista, el país, ¿sí? Etcétera, todos esos metadatos. La información descriptiva detallada, que es el contexto, la población, es un poco ya más detallada. La información metodológica, que son los métodos que utilizaron para determinados estudios. ¿Y cuáles son esos hallazgos claves, esas teorías, esos temas emergentes, esas perspectivas o esos conceptos claves que nos sirven para nuestra investigación? ¿Sí? Entonces, organizar dentro de este proceso, organizar los artículos en temas nos permite, por ejemplo, hacer una comparación y un vínculo entre los estudios que son coherentes o que son similares, ¿cierto? Entonces, por eso les digo que es muy importante el uso de las tablas, porque nos ayudan durante todo el proceso de revisión, ¿sí? Para la mayoría de los estilos de revisiones de literatura, por ejemplo, después de una revisión inicial de los artículos, puede ser muy útil construir alguna tabla de resumen del trabajo para proporcionar esas características claves de los estudios individuales y cómo se relacionan o difieren entre sí, ¿sí? O tienen diferencias. Por ejemplo, en una revisión de estudios se puede utilizar los encabezados, como lo podemos ver acá en este cuadrito que está acá abajo, azul oscuro,
en donde los encabezados sean el autor, los datos usados en el estudio, el año, el país, el resumen de los hallazgos, ¿cierto? Es hacer esa selección de esos ítems que vamos a extraer de cada uno de esos documentos. Esos encabezados de las columnas se seleccionan para permitir el análisis de diversos artículos bajo un tema específico, ¿sí? El desarrollo y la sofisticación de la tabla, o sea, puede ser una tabla básica o puede ser una tabla muy elaborada. Eso va progresando o va cambiando a medida que se va realizando la revisión de los artículos, ¿cierto? A medida que vamos analizando determinados aspectos de cada uno de esos artículos o esos estudios. Una tabla resumen nos ayuda en todos los pasos de la revisión de literatura, ¿cierto? Todos esos datos cuantitativos o esos datos que presentamos en las tablas nos ayudan a presentar la información de una manera mucho más clara. Por ejemplo, esa tabla resumen nos puede nos puede ayudar a anotar información resumida para cada estudio, ¿cierto? Que es como ese primer paso de describir qué es lo que encuentro en un estudio. También nos permite identificar cuáles son las similitudes y diferencias entre los estudios, que básicamente es desde donde vamos a partir para hacer la síntesis, y cuáles son esas limitaciones que se encuentran, que es donde entramos a hacer un análisis más profundo, ¿sí? Otros ejemplos de extracción pueden ser las preguntas de investigación, los objetivos, la participación en el estudio, es decir, cuál es la población objetivo, cuáles son esos criterios de exclusión, las herramientas de investigación, cuáles fueron esas herramientas que se utilizaron, si fueron cuantitativas, si fueron cualitativas, perdón, dónde se realizó la prueba piloto. En términos de si son cualitativas o cuantitativas, es por ejemplo en el análisis. ¿Qué técnicas de estadísticas fueron utilizadas? Si fueron cualitativas o cuantitativas. Si se utilizaron herramientas de análisis informáticos como software adicionales que ayudaron a desarrollar esas investigaciones o esos estudios, ¿cierto? Entonces, hay muchas maneras de sacar la información. Todo depende de lo que nosotros necesitamos para nuestro estudio, ¿sí? El análisis y la síntesis de la información, cuando nosotros estamos haciendo una búsqueda y una investigación, van muy de la mano, ¿sí? Y por eso les decía ahorita, los gestores bibliográficos nos permiten mantener organizada, pues como tener bajo control toda esa documentación que nosotros encontramos. Y así, después de la búsqueda temática o de las referencias y los documentos que vamos seleccionando, los podemos ir incorporando en esos gestores y los podemos organizar en una carpeta. Por eso se llaman gestores bibliográficos, porque nos gestionan toda esa información. Entonces, para realizar tanto el análisis como la extracción y la síntesis de la información, se requieren todos estos métodos de trabajo eficaces. Y se deben procesar esa documentación que hemos seleccionado y que hemos reunido, que hemos buscado y que hemos encontrado en cualquier buscador o base de datos, para poder asimilarla generando nuestra propia visión del tema, para nosotros finalmente poder presentar esos hallazgos, esos resultados, para sacar esas conclusiones, ¿sí? Entonces, esos métodos de trabajo son básicamente el análisis, como se los había mencionado, que es descomponer algo complejo en sus partes y estudiar los detalles de un todo, y la síntesis, que es organizar todas esas partes en un todo complejo, ¿sí? Empezando a relacionar, o sea, no hacer el análisis de este estudio dijo esto, no, empezar a relacionar la información que encontramos en ese análisis, reunir esos detalles en un sistema que sea global, en un sistema que sea total. Ese proceso de análisis y síntesis, hay algunos autores que lo plantean en 3 fases.
Como resultado de estas 3 fases se tendrá entonces un documento, que es el documento que nosotros vamos a escribir, donde se recoge al menos ese conocimiento que se derivó del estudio de la documentación que reunimos, que encontramos en nuestra búsqueda, ¿cierto? Entonces, consta de estas 3 fases: la lectura y hacer anotaciones. Esas anotaciones bien pueden ser en tablas, como ya lo hemos mencionado. Estudiar esas anotaciones y realizar esa composición personal o esa apreciación, esas conclusiones de lo que yo encontré como autor, ¿cierto? Entonces, para que este proceso de tratamiento de la documentación sea muy eficiente, se debe llevar a cabo de forma correcta. Hacerlo mal es, por ejemplo, hacer más o menos un copia y pegue de fragmentos, ¿sí? ¿Por qué lo digo así? Porque realmente nosotros tenemos que no podemos saltar de la lectura y las anotaciones a simplemente ir a escribir e ir a escribir esos fragmentos individuales de cada uno de los artículos. No, es muy importante esa segunda fase del estudio de las anotaciones, que es donde nosotros vamos a hacer ese análisis, de donde vamos a empezar a relacionar y vamos a ver el todo como un conjunto, ¿cierto? Todos esos estudios como un conjunto. Cuando nosotros hacemos eso, podemos presentar un trabajo mucho más serio y reflexivo, de donde surgen las ideas creativas, donde se vuelve original nuestro trabajo, nuestro artículo, nuestro proyecto de investigación, ¿sí? ¿Cómo damos nosotros esa originalidad a nuestros escritos? Por ejemplo, en la selección de documentos, en cuáles son los autores más representativos, o sea, en todo ese proceso de selección que yo hago, en la manera de organizar y estructurar la información. Ahí es donde nosotros le damos ese toque personal, por decirlo de alguna manera, de usted como autor, cómo organizó y cómo interpretó esa información, ¿sí? Con la capacidad de interpretar lo que los otros autores y los documentos dicen y cuáles son sus implicaciones, ¿cierto? Haciendo una valoración que contraste y que sea fundada y fundamentada de una manera válida, ¿sí? Estableciendo algunas conclusiones personales, y a partir de lo cual nos podemos plantear más preguntas o podemos encontrar problemas, brechas, dificultades, ¿sí? Entonces nosotros, después de ese análisis, después de esa extracción de datos y esa síntesis, ¿sí? La síntesis de los resultados de estudios individuales, ¿sí? Es ese conjunto que nosotros vamos a presentar. Es hacer esas conexiones entre las partes que identificamos en el análisis. Se trata entonces de refundir la información en una disposición nueva o diferente que debe mostrar esas conexiones o esos patrones que no se habían visto anteriormente, ¿sí? En esta etapa realmente puede ser más sencilla para ciertas investigaciones que para otras, ¿cierto? Porque eso realmente depende de cada estudio. Entonces, se pueden utilizar diferentes métodos. Por ejemplo, el metaanálisis. El metaanálisis, por ejemplo, aplica técnicas estadísticas para analizar de forma cuantitativa los resultados. Se usa cuando se tienen estudios con un diseño, con variables o resultados que sean similares, ¿sí? Porque es mucho más fácil hacer como un conjunto de datos y analizarlos. Este metaanálisis responde a la pregunta de revisión, calculando una medida resumida y permite una exploración estadística detallada de esos factores que pueden afectar las conclusiones, ¿sí? Entonces, esos principios estadísticos normalmente son fáciles de entender, fáciles de hacer con la ayuda de programas informáticos que ahora, pues, con la tecnología hay muchos y hay muchos que también son gratuitos que podemos utilizar. Sin embargo,
en las revisiones en las ciencias sociales, por ejemplo, los estudios pueden ser demasiado heterogéneos, no se facilita hacer un resumen estadístico, particularmente porque son estudios que tienden a ser estudios más cualitativos, ¿cierto? Entonces, en esas situaciones es mejor hacer una síntesis narrativa de los estudios. Se puede hacer también el metaanálisis como un complemento de esa síntesis, haciendo un mejor estudio que sea más exhaustivo y que se presente como más completo, más detallado. En general no existe un enfoque definitivo para organizar los datos, ¿cierto? Eso depende de la decisión que tome el autor, de lo que se esté buscando. ¿Por qué se dice que no existe un enfoque definitivo para organizar los datos cuando estamos haciendo una revisión? Porque la organización y la elección de las categorías significativas se van a ver influenciadas dependiendo del tema de la revisión. Sí, eso puede variar mucho dependiendo de lo que se está investigando. Por ejemplo, es probable que los estudios varíen en cuanto a la intervención o a la población, el diseño, el entorno, a los tipos de resultados o a los procesos que estemos evaluando, ¿cierto? Entonces, como hay tanta diversidad, no hay un enfoque que diga se debe hacer así, esta es la receta, no, ¿cierto? Eso varía, lo importante es dejar muy explícito cómo se lleva ese proceso metodológico, es mostrar ese rigor con el que se realiza esa estrategia de búsqueda, ¿sí? La organización o la agrupación de estudios pueden ser entonces por ese diseño, por su calidad, puede ilustrar de dónde se encuentran esas pruebas más sólidas. Por los resultados, por ejemplo, puede facilitar las respuestas a las preguntas sobre la mejor manera de lograr esos resultados. Entonces, si ya hay un estudio que lo ha demostrado, o que ha demostrado un proceso y X resultado de ese proceso, entonces va a ser más fácil agruparlo por el tipo de resultados que se hayan encontrado, ¿sí? La organización o agrupación de los estudios nos puede ayudar a identificar cuáles son esos temas de todos los estudios, así como también nos puede ayudar a facilitar la comprobación de una teoría que tengamos mediante la exploración de esas similitudes y de esas diferencias entre las conclusiones de los estudios, ¿sí? Y también esa agrupación de la información va a depender mucho de los temas de estudio y sobre los alcances que tenga cada uno de ellos. Eso depende del interés que tengamos como investigador, ¿cierto? Entonces miren que hay muchas formas y muchos métodos de hacerlo, pero no hay una receta específica para hacerlo. Lo importante es saber, dependiendo del análisis que estemos haciendo, cuál puede ser la mejor opción que nos muestre qué se ha hecho en la actividad científica de un tema en particular, ¿sí? Para hacer esa síntesis narrativa, por ejemplo, yo voy a comenzar a resumir los resultados del estudio. Voy a describir esas características que son más importantes de los estudios incluidos. ¿A qué me refiero con esas características? Llámese población, en donde se hizo el estudio, los métodos que se utilizaron, los detalles de las intervenciones que se evaluaron, los resultados, si cada uno de estos aspectos es pertinente para nuestra investigación, ¿sí? Seguido de describir esas características, debemos organizar la descripción de esos estudios en categorías lógicas, analizar los resultados dentro de cada una de esas categorías y finalmente sintetizar esos resultados de todos los estudios incluidos. Entonces, para yo, ¿qué nos ayuda a hacer esta agrupación o hacer organizar la descripción de esos estudios por categorías? Nos ayuda para facilitar el análisis de los datos, sobre todo a medida que aumenta el número de los estudios que vamos a revisar, ¿cierto? Es mucho más fácil hacerlo si vamos a agrupar y si organizamos estudios por determinada categoría. Entonces nos va a facilitar mucho hacer ese análisis,
sobre todo si hay mucha más información o tenemos muchos más documentos o estudios por analizar. Es esencial planificar cuidadosamente esa presentación de los estudios y las conclusiones, y considerar la forma en que se puedan organizar y presentar en categorías significativas. Como les estaba diciendo, ¿por qué? Para poder tener una forma mucho más fácil o mucho más amigable de nosotros analizar la información que encontramos, ¿sí? Usar tablas, como les había mencionado, organizadas lógicamente para mejorar el análisis, y el resumen posterior de las conclusiones del estudio nos van a ayudar mucho a hacer esa síntesis narrativa, ¿sí? Entonces, la organización de los datos en estudios cualitativos, por ejemplo, requiere igualmente una planificación muy detallada y muy cuidadosa. Y el enfoque de la evaluación crítica y la síntesis de los estudios incluidos será diferente del adoptado con la investigación cuantitativa, ¿sí? En cuanto a la investigación cuantitativa, por ejemplo, se puede completar con hallazgos, la cualitativa se puede complementar con los hallazgos cuantitativos para complementar la información. Con respecto a dentro de esa síntesis narrativa de los estudios cuantitativos, la tabulación de los estudios incluidos es uno de los pasos más importantes hacia esa síntesis narrativa, en donde vamos a mostrar esos detalles que encontramos. Nos muestran la forma en que los datos de cada estudio contribuyen a nuestras conclusiones. Entonces, miren que a medida que nosotros vamos sacando la información y la vamos sacando de manera ordenada, nos va a servir para nosotros presentar el cómo cada uno de esos estudios y cómo nos contribuye a nuestra investigación y a las conclusiones que nosotros sacamos a partir de esa información, ¿cierto? Por ejemplo, en las tablas claras y detalladas nos aumenta la transparencia del examen. Nos muestra al lector qué datos se han extraído de esos estudios. Aclaran la contribución hecha por cada estudio a la síntesis que finalmente vamos a presentar, a esa síntesis general que vamos a hacer. Y pueden incluir información sobre el contexto, ¿sí? El entorno, por ejemplo, la población en la que se realizó el estudio, entre otros. Existen entonces diferentes estilos para revisiones de literatura, que nos podemos encontrar con muchas de ellas, ¿cierto? Las que son más usadas o más mencionadas, porque recientemente han surgido una variedad de enfoques para realizar revisiones de literatura, pero las más usadas son la revisión narrativa, la revisión sistemática, el metaanálisis, metasíntesis y la revisión integradora. En términos generales, las revisiones son herramientas que son muy valiosas para las prácticas conscientes, ¿sí? Las revisiones actuales de buena calidad suelen demostrar que los investigadores han realizado un análisis sistemático y un proceso efectivo para buscar y evaluar la literatura disponible, ¿sí? Esos pueden ser una fuente de evidencia que podemos decir que ya está preevaluada por otros autores, ya que la mayor parte del trabajo ya se ha realizado, ¿sí? Cuando nosotros encontramos una muy buena revisión de literatura, eso sirve mucho porque podemos tener una percepción general de lo que se ha hecho en determinada área temática, ¿sí? Por ejemplo, las revisiones narrativas son recopilaciones de evidencia sobre temas específicos. Es ese análisis de los estudios primarios que se clasifica como narrativo, como temático, porque una narración es más descriptiva, mientras que un análisis temático nos puede dar una síntesis básica de los hallazgos al identificar temas importantes y recurrentes en un área de estudio específica, ¿sí? Esas revisiones son útiles para informar, por ejemplo, a los lectores sobre el contexto de los temas, sobre una mirada general
de lo que hay en un tema particular. Los autores pueden tener las opiniones que tienen los expertos y también se pueden identificar sesgos, ¿sí? Y encontrar cuáles son los estudios que respaldan esas posiciones, sean pues posiciones sesgadas o sean posiciones que sean compartidas por otros autores. En cuanto a las revisiones sistemáticas, por ejemplo, son más una estrategia común para examinar un tema explícito, en particular los estudios experimentales de causa y efecto, en donde se prueba el efecto de una intervención, ¿sí? Este estilo de revisión ahora es el tipo de revisión que es comúnmente más publicado, ya que informa explícitamente todos los aspectos del proceso de búsqueda y de revisión de literatura. Pues es común que lo plantee, pero no siempre lo vamos a encontrar. Lo importante es plasmarlo para poder demostrar ese rigor metodológico con el que nosotros hacemos una revisión, ¿sí? En cuanto al metaanálisis, por ejemplo, cuando los datos de los estudios en una revisión sistemática son suficientemente equivalentes y se puede examinar un metaanálisis de los datos que se agruparon utilizando procedimientos de análisis cuantitativos. Este metaanálisis nos va a permitir entonces combinar esos resultados de varios estudios que abordan un conjunto de estudios o investigaciones que tengamos, ¿cierto? Esa agrupación que tengamos. En cambio, el metasíntesis, cuando las revisiones sistemáticas y otras revisiones cuantitativas se han establecido desde ya un tiempo, se ha presentado que hay una demanda para establecer métodos que nos ayuden a sintetizar esos hallazgos de los estudios de la investigación cualitativa. Allí es donde aparece este metaanálisis, que fue el que vimos ahorita, que se utiliza para distinguir ese análisis y se puede utilizar para integrar todos los datos que encontremos, tanto cuantitativos como cualitativos, para hacer esa síntesis, ¿sí? En este enfoque, por ejemplo, los datos se convierten en texto para analizar cualitativamente y luego se utilizan matrices o tablas para comparar esos estudios y crear una interpretación de unos datos que sea más bien en una forma conjunta o colectiva, ¿sí? Y en cuanto a la revisión integradora, por ejemplo, se resumen investigaciones pasadas y extrae conclusiones generales del cuerpo de una literatura sobre un tema, ¿sí? Este enfoque, por ejemplo, permite la inclusión de estudios que tiene diversos métodos, así como artículos que tienen diferente teoría o diferentes enfoques metodológicos. Es muy importante tener en cuenta que todos los niveles y todos los tipos de revisión deberían, pero no siempre es el caso, pero deberían describir explícitamente la estrategia de búsqueda que se utilizó y los criterios de inclusión para incluir esos estudios en la revisión. O sea, finalmente los que nosotros decidimos o no incluir en nuestra revisión. Bueno, entonces como a modo de resumen, a modo de recuento, los principales objetivos de un investigador o de un autor o de un estudiante que esté haciendo un trabajo de investigación, un trabajo de grado, está realizar una búsqueda basada en datos, recuperar de manera eficiente una cantidad de material académico para una revisión que sea ¿sí? Que sea pertinente y evaluar críticamente esa literatura seleccionada utilizando criterios de revisión, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta todos estos aspectos cuando se va a hacer una revisión y se va a llevar a cabo todo el protocolo hasta llegar a la síntesis y el reporte de los resultados que encontramos, ¿cierto?
La síntesis de los estudios incluidos debe comenzar entonces con la tabulación detallada de los estudios, con detalle de los métodos, los participantes y los resultados. La evaluación de la calidad, por su parte, es esencial y para ello es relevante establecer esos criterios de calidad, ¿sí? La presentación gráfica de los datos cuantitativos, así como las tablas, es muy importante utilizarlo cuando se pueda, ¿sí? Porque nos va a ayudar a la interpretación y va a permitir la exploración de la heterogeneidad. Es decir, miren que nosotros tratamos de buscar para hacer análisis estudios similares. Sin embargo, hay estudios, pues en la mayoría no nos vamos a encontrar con los mismos resultados, pero podemos encontrar la manera de analizarlos en conjunto, ¿sí? En el metaanálisis, por ejemplo, como en los exámenes sistemáticos en general, el objetivo es hacer esa agrupación de estudios que son similares, ¿sí? En la medida de lo posible que sean similares para poder hacer ese análisis. Y finalmente tener en cuenta que la evaluación de la calidad del estudio y la exploración de esa heterogeneidad entre los resultados del estudio son partes que son esenciales en cualquier síntesis. ¿Por qué? Como lo hemos visto, para recordarles, esa síntesis más que hacer un escrito de qué encontramos en cada uno de los documentos de manera individual, es hacerlo de forma conjunta, es hacer esa relación, es hacer esa síntesis, ese análisis de todas esas partes que encontramos, ¿sí? Es hacer el análisis en conjunto para tomar y para sacar nuestras conclusiones, nuestros hallazgos, los resultados, ¿sí? Explicar esos fenómenos con los que nos encontramos, explicar esos resultados. Bueno, chicos, hasta acá era la clase del día de hoy. Dudas, inquietudes, comentarios. Ay, chicos, ¿me estaban escuchando? Hola. Bueno, Sebastián, muchas gracias. Chicos, entonces, como les comentaba, el próximo lunes 19 voy a estar conectada por si tienen dudas con respecto a los talleres, ¿cierto? A las dos actividades de los indicadores bibliométricos y al taller que les voy a dejar. Hoy se los voy a subir a los archivos del grupo, que se trata básicamente de establecer un proceso de temática de literatura y hacer los dos primeros pasos, ¿cierto? Llegar hasta la selección detallada, porque pues realmente hacer ya el análisis y la evaluación requeriría más tiempo, pero entonces lo podemos hacer con la misma información y con la misma búsqueda que hemos realizado durante estos días, ¿sí? De todas maneras les voy a dejar las indicaciones en el taller y el lunes 19 a las 10 de la mañana estaré conectada por si tienen alguna duda. Recuerden que hasta ese día, pues la idea es que todos suban las actividades al grupo para poder pasar el reporte para el certificado del curso. Chicos, muchas gracias por la asistencia. Nos vemos el lunes. Si no tienen más dudas, igual si se les presenta dudas, con mucho gusto me pueden escribir por el chat y estaremos pendientes. Listo. Con mucho gusto, Sebastián. Nos vemos entonces el lunes. Feliz tarde, chicos.